Buenos días, estamos aquí con la doctora Costa, Lucía Costa, que nos ha dedicado un momentito para nuestro blog y yo con estos nervios, para analizar un poco en qué momento estamos de la esclerosis. Buenos días, Cris. Para los que no me conocen, soy Lucía Costa. Trabajo en el Ramón y Cajal, en ese espacio donde veis, y me dedico desde hace muchísimos años a pacientes con esclerosis múltiple, como tú bien sabes. ¿En qué momento estamos? Pues yo creo que, y lo he dicho siempre, momentos de esperanza. Los que nos dedicamos a la neurología hemos visto cómo la especialidad ha pasado prácticamente de la oscuridad a la luz en cuanto a investigación, no solo investigación básica y para un mejor conocimiento del cerebro, de sus funciones, sino que también en cuanto a investigación en fármacos. Y nunca hasta ahora hemos visto tantísimas aprobaciones de fármacos en neurología en general, pero muy especialmente en enfermedades desmielinizantes, con la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica o las monopatías. De hecho, seguimos describiendo a día de hoy enfermedades neurológicas con biomarcadores muy potentes, muy específicos, y el mensaje que yo siempre intento transmitir es que las neurociencias están en auge, afortunadamente, entre otras cosas porque hemos sido capaces de combatir de forma muy eficaz otras enfermedades que antiguamente nos mataban, como pueden ser las infecciones o los cánceres. En cuanto al número de personas recién diagnosticadas, ¿aumentan los diagnósticos? ¿Somos cada vez más o se diagnostica mejor? Yo creo que hay un poco de las tres cosas que has dicho. Y más ahora que tenemos cambio de criterios diagnósticos para ser publicados desde dentro de muy poquitos. En los próximos meses tendremos cambios que yo considero bastante importantes en los criterios diagnósticos, que van a ser todavía más precoz el diagnóstico en esclerosis múltiple de pacientes que presentan un primer evento clínico, un primer brote, pero también de pacientes que todavía ni eso han tenido, o sea, de pacientes con síndrome radiológico aislado, pacientes que solo tienen lesiones en resonancia y que cumpliendo una serie de criterios, que se verá cuando se publique, ya pueden ser diagnosticados de esclerosis múltiple y por lo tanto ya pueden beneficiarse de los tratamientos para la esclerosis múltiple. Pero desde que tú empiezas a tener síntomas pasas por todos los filtros del mundo. El médico de cabecera, el psicólogo, el reumatólogo, el neurólogo. ¿Eso hay alguna forma de hacer que desde el primer arranque en el médico de cabecera haya mayor conocimiento de lo que es la esclerosis múltiple? Yo creo que eso se puede hacer a través de la mejor formación de los médicos generalistas. De hecho, en nuestro hospital, pues hace varios años que tenemos una relación muy estrecha con los 20 ambulatorios que tenemos en el hospital y que vamos una vez al año, una vez cada 2 años, a formarles en esclerosis múltiple y a formarles en las novedades que hay en esclerosis múltiple, porque lógicamente son los receptores naturales de los primeros síntomas de los pacientes. Por lo menos tienen que estar familiarizados que una persona joven de 30 años que tiene un síntoma neurológico debería ser visto por un neurólogo porque no es lo normal. No es normal que una chica de 20 años tenga la mitad del cuerpo dormida. Y eso es precisamente lo que nosotros intentamos hacer formando. Desde el punto de vista de las sociedades científicas, también trabajamos en programas de formación, tanto con médicos de cabecera como los demás especialistas, tanto desde la Sociedad Española como desde la Asociación Madrileña. Los síntomas visibles son más fáciles, pero ¿y los invisibles? Que es cuando acabas en el psicólogo o en el psiquiatra. ¿En psicología o psiquiatría verdaderamente hay una interactuación? Claro,
hay grandes variaciones en el territorio español y desde luego en el mundo sobre cómo trabajamos en los equipos multidisciplinares, pero yo creo que en los últimos 10 años hay una mayor conciencia de la necesidad de la interdisciplinaridad, ¿no? Nosotros sí que tenemos un contacto muy estrecho con los psiquiatras, no solo celebramos sesiones con ellos y ellos con nosotros, internas de servicios, sino que también sesiones generales para pacientes familiares donde los psiquiatras están siempre metidos. Tú eres testigo de que el año pasado, por ejemplo, vino a hablarnos una psiquiatra del hospital que trabaja codo a codo con nosotros y está muy concienciada de los síntomas posibles de los pacientes con esclerosis múltiple. Las nuevas dianas terapéuticas van a hacer que nos diagnostiquéis de otra manera. Es decir, antes nos hacíais una resonancia magnética, una punción lumbar. Ahora vais a mirar neurofilamentos, por ejemplo, y explícanos un poco qué es, que sé que en el tema de neurofilamentos en el Ramón y Cajal estáis especialmente liderando. Lo primero que hay que saber de los neurofilamentos es que son específicos de daño axónico. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier enfermedad neurológica que produzca daño en los axones de las neuronas puede aumentar los neurofilamentos. De hecho, hay una tabla enorme de enfermedades neurológicas publicada donde se ve que la esclerosis múltiple está en medio, ni muchísimo menos se puede comparar con los niveles de neurofilamentos que tienen los pacientes con Alzheimer, los pacientes con Parkinson, los pacientes con distintas demenias, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hay que entender es que los neurofilamentos no son específicos de la esclerosis múltiple. Son específicos del daño de la neurona. Lo segundo que hay que entender es que dentro de eso, en la esclerosis múltiple son de enorme utilidad porque nos permiten no solo pronosticar la actividad del paciente en el momento y a medio y largo plazo, sino que también nos permiten hacer un seguimiento de los pacientes. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo un paciente que al diagnóstico tiene unos niveles de neurofilamentos de 30 y pico que un paciente que al diagnóstico tiene unos niveles de neurofilamentos de 6, porque el primer caso es un caso de un paciente donde hay mucha destrucción de axones. Los neurofilamentos son como si fuera el esqueleto de la neurona. Por lo tanto, cuando hay destrucción de esa neurona, esos neurofilamentos salen. Con lo cual en brotes deben salir valores altísimos. De hecho, una de las cosas para las que estamos utilizando neurofilamentos es cuando, por ejemplo, llegáis a nosotros con síntomas más inespecíficos o síntomas que habéis tenido antes, que no estamos completamente seguros de que sea un brote, pues directamente nos comunicamos con el servicio de inmunología, hacemos unos neurofilamentos y hemos diagnosticado pacientes confirmado o descartado brotes por niveles de neurofilamentos. Por eso también es muy útil mantener un seguimiento, porque tú tienes un paciente que está bien tratado con neurofilamentos de 6,7, 6,7 y de repente en algún momento eso se dispara y tenemos unos neurofilamentos de 20. Pues o bien pides una resonancia magnética más rápida o bien esperas que ese paciente tenga algún síntoma, empeoramiento e incluso brote. Se utiliza ya en todos los hospitales. Ese es nuestro objetivo a muy corto plazo. Hay una serie de neurólogos en España que estamos reunidos en el contexto de la Sociedad Española de Neurología para hacer un documento que avale y que transmita también a las autoridades nuestro apoyo como neurólogos y como médicos tratantes de enfermedades desmielinizantes para que esa determinación se generalice en todos los hospitales. Hoy es mucho más frecuente que hace 2 años, pero lo que queremos es que el año que viene pues, sea una técnica que se pueda utilizar en la mayoría de los hospitales o por lo menos en los grandes centros de referencia para tratamiento de ese tipo de enfermedades. Hasta ahora estamos hablando de tratamiento, rápidamente pasaremos a investigación, pero entre medias, ¿qué carencias tenemos en el Sistema Nacional de Salud
para tratar la esclerosis? Con la varita mágica, ahora que estamos en estas fechas del año, ¿qué pedirías para el 24? Partiendo del principio que estamos en un gran sistema nacional de salud, que sabes que yo soy una firme defensora del sistema sanitario español, me parece magnífico, de hecho me enamoré de él cuando llegué a España, sí que hay carencias, sobre todo en cuanto a equidad. O sea, ahora mismo el acceso a los medicamentos no es igual, ni siquiera dentro de la misma comunidad o dentro de la misma provincia. Hay muchas diferencias dependiendo del hospital, del acceso que tienen los pacientes a la medicación. Hay comunidades que tienen comités para aprobar la medicación, hay hospitales que tienen comités para aprobar la medicación, hay hospitales que directamente todo pasa por farmacia. Entonces yo creo que esta es la carencia que percibo más significativa en cuanto a tratamiento por el Sistema Nacional de Salud. Otra cosa es las carencias de tratamiento porque la investigación todavía no ha logrado encontrar fármacos que sean eficaces. Vamos a ver. En investigación hemos tenido unos años de grandes noticias en los que realmente hemos tratado la esclerosis como enfermedad autoinmune. Con lo cual se han conseguido tratamientos que principalmente ralentizan, frenan, hacen desaparecer, no me atrevo a decir, los brotes. Ahora empezamos a investigar la enfermedad como una enfermedad neurodegenerativa realmente. Hace algún tiempo ya, ¿vale? Tienes razón en que ahora mismo tenemos grandes antiinflamatorios. Fármacos que son capaces prácticamente de que desaparezcan brotes y lesiones en resonancia magnética. Pero en el momento en que tú quitas lo que más borra del escenario, ¿no? Tienes una visión más clara de lo que está detrás. A menor inflamación, mejor entendimiento. Quitamos el bosque y vemos lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es neurodegeneración. Que por un lado la conocíamos desde hace mucho tiempo, no es algo novedoso, pero que si tienes tanto brote antes, no puedes llegar ahí. Ahora, una vez que tenemos ya todo ese tema solucionado, muy bien solucionado, pues podemos ver lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Que hay progresión sin brotes y que hay fases completamente progresivas de la enfermedad. Hay investigación en eso desde hace años. Lo que pasa es que de vez en cuando tenemos malas noticias en cuanto a la progresión. Neurodegeneramos todos. Sí. E envejecemos todos. Y el envejecimiento normal es un proceso de neurodegeneración. Entonces, los pacientes con esclerosis múltiple van a neurodegenerar. Es lógico, pero como quiera. Lo que diferencia es la velocidad. ¿Vamos a ser progresivos? No todos vais a ser progresivos. Hay pacientes que empiezan con formas progresivas y hay pacientes que no sabemos muy bien el motivo, cuya neurodegeneración quizás es muy parecida a la que tiene una persona que no tiene esclerosis múltiple. Por lo tanto, no tiene fenómenos de progresión muy llamativos. Tiene un envejecimiento más o menos normal. Son poquitos, pero los hay. Es lo que se llamaba antiguamente la esclerosis múltiple benigna, que nosotros sabemos que es un término que no nos gusta, precisamente porque benigna no es esa enfermedad. Una pregunta casi personal. ¿Los primarios progresivos somos secundarios progresivos diagnosticados tarde? Yo estoy convencida. ¿Realmente hay una diferencia muy clara entre un primario progresivo y un progresivo? Hay varios artículos publicados, yo he escrito eso alguna vez. Muchos de nosotros creemos que la esclerosis múltiple es un proceso continuo y muy posiblemente los primarios progresivos no es que sean diagnosticados tarde, sino que han tenido una fase previa
inflamatoria clínicamente poco evidente. Los brotes no han sido muy importantes, han sido síntomas que daban lugar a mucha duda y posiblemente por eso no se diagnosticaron antes de una fase inflamatoria. Yo pienso que esa fase inflamatoria en los primarios progresivos está bajo agua, está subliminar. Es la parte de abajo del iceberg, ¿no? Exacto. De hecho, el diagnóstico de una primaria progresiva es más o menos a la vez que el diagnóstico de las formas secundariamente progresivas, entre los 40 y 45 años. Lo que diferencia la parte anterior de ambas enfermedades es que los brotes en las formas secundariamente progresivas han sido elocuentes, evidentes desde el punto de vista clínico, y en vosotros muy posiblemente. Volvemos a síntomas visibles e invisibles. Los invisibles dificultan el diagnóstico. Por supuestísimo. Aunque también te voy a decir que los neurólogos hemos sido muy miopes mientras solo disponíamos de la clínica para hacer diagnóstico de síntomas. A medida que las técnicas de resonancia magnética avanzan, a medida que disponemos de dispositivos electrónicos, a medida que damos más valor a los cuestionarios que nos vais avanzando, pues cada vez somos capaces de ver más lo que antes era invisible. Y yo creo que la tecnología precisamente nos va a facilitar el diagnosticar de forma más precoz incluso estos síntomas invisibles. Hay que hacerse las pruebas. Lo malo que alguien lo tiene que autorizar. Líneas de investigación. Tenemos un fracaso reciente, cuéntalo tú, te lo cuentas con más dulzura que yo. Vamos a ver, tenemos un fracaso reciente, efectivamente. Los investigadores principales, pues, nunca es una buena noticia. Además, no es una noticia fácil de transmitir a vosotros, muy especialmente, y en eso soy muy sensible, a los pacientes que de forma altruista han decidido participar en el ensayo clínico. Pero quiero dejar aquí una cosa que, bajo mi punto de vista, es fundamental que se transmita. El que un fármaco de una familia no haya demostrado eficacia en un objetivo principal no desautoriza todos los demás fármacos. Eso es muy importante saber porque los BTK en ese caso son fármacos diferentes aunque sean de la misma familia, tienen mecanismos de acción y especificidad diferentes, con lo cual es importante seguir con los ensayos de los otros fármacos de la misma familia. Y la segunda cosa es que desgraciadamente la investigación es así. O sea, para cada 100 fármacos que nosotros probamos, pues posiblemente uno llegue a su utilización en práctica clínica habitual. Entonces, cuando uno investiga, pues lo primero que tiene es una gran capacidad de frustración porque sabe que las posibilidades de éxito son bajitas. Otras líneas de investigación, pues ahora mismo se está tocando prácticamente todo. De todas maneras, hasta ahora hemos matado linfocitos, más o menos a cañonazos, y ahora nos metemos en BTK. Cuéntanos un poco en qué consiste este nuevo área de investigación. Los BTK son unos fármacos que van a bloquear la tirosinquinasa de glutón. Lo que hace esa enzima tiene presencia no solo en los linfocitos, que es para donde hay más fármacos, sino que también en la microglía. ¿Qué es la microglía? Pues son esas células que son actores secundarios en el sistema nervioso central, pero que tienen una enorme importancia no solo en la mielinización, sino que también en el soporte de la neurona y en la resolución del proceso inflamatorio. También tienen una enorme importancia en esa inflamación crónica que genera la neurodegeneración. Por mucho que nosotros dividamos el sistema inmune, me gusta verlo como una orquesta. Realmente no se puede dividir. Nosotros lo dividimos porque didácticamente es más fácil. Pero las células están muy interconectadas y su labor en la inflamación y en la neurodegeneración
es conjunta. De hecho, nosotros sabemos que en la neurodegeneración esa inflamación compartimentalizada es la que está generando el daño. Y en esa inflamación están las células de la microglía, pero también están los linfocitos residentes en el sistema nervioso central. Pero volvemos a eliminar, no a generar. Con esta, quiero decir, yo siempre he pensado que trabajar con oligodendrocitos y dar más mielina a los pobres sasones necesitados era un camino a futuro interesante, pero no, volvemos a hacer limpieza, por decirlo de alguna forma, para que no lo entiendan. Sí. Se sigue trabajando en remielinización. Pero Cristina, piensa, la esclerosis múltiple no es solo mielina. No, porque muere la sol. Claro. ¿Cuándo serían útiles los fármacos remielinizantes? Muy al principio de la enfermedad. Porque una vez que muere la neurona o muere la axón o hay una destrucción axonal, la mielina, por mucho que la coloque, no va a ser gran cosa. Porque no hay dónde colocarla. De hecho, los fracasos sucesivos de los remielinizantes posiblemente sean por eso. Desde el punto de vista clínico, no ves una gran diferencia. Porque está remielinizando, pero estoy poniendo la capita donde está el cable eléctrico, ¿no? Entonces, es importante seguir matando. Ahora, la forma de matar es la que cambia. Realmente tenemos unos fármacos muy parecidos a los BTKI, que son los anti-CD20, ocrelizumab, obinutuzumab, ofatumumab, rituximab, que lo que hacen es depresión, voy a matar el linfocito, ¿no? Sí. También tenemos otros fármacos que matan linfocitos, como puede ser alemtuzumab. Pero los BTK van a inhibir su reproducción. Para que se entienda fácil, lo que vamos a inhibir es la replicación, no es una muerte. Entonces, a la hora de efectos secundarios, sobre todo al inicio de la medicación, pues tiene muchísimo menos efectos secundarios, es lo que estamos viendo. Y el hecho de que tenga un doble mecanismo de acción, con un aporte muy importante a la microglía, es lo que nos hace pensar que estos fármacos pueden ser útiles en la neurodegeneración y por lo tanto en la progresión. Habrá que verlo, porque lo que sale ahora son resultados en un ensayo de la forma en brotes. Solo había pacientes con formas recidivantes remitentes. ¿Y en qué fase estamos? Tenemos ensayos en formas primariamente progresivas, varios. Tenemos ensayos en formas secundariamente progresivas sin actividad, pacientes que solo progresan, y tenemos varios ensayos en formas recidivantes. Eso incluye los pacientes con secundaria progresiva con brotes y los pacientes con brotes a secas. Vale, pero en general en fase 2 o tenemos ya... Fase 3. Ya hay fase 3. Todos esos que te estoy contando son ensayos fase 3. Y que llevan ya un par de años, casi 3 años algunos, ensayos frente a comparador activo. Tenemos fármacos contra fármacos en la mayoría de estos ensayos. Porque ahí me surge una pregunta. En los ensayos clínicos hay menor predisposición de los pacientes, puesto que ahora hay un tratamiento. Es decir, cuando yo participé en un ensayo me dijiste eso, esto, o no tengo nada para ti. Cuando hay un tratamiento alternativo, la gente duda más. Es natural, aunque te voy a decir que siempre me ha sorprendido la gran capacidad colaboradora de la gente en España. De hecho, somos el primer país del mundo en trasplantes. Por algo será. Y la participación en ensayos sigue siendo muy alta. O sea, la gente tiene mucha conciencia de que puede aportar no solo a sí mismo, sino a toda la comunidad. En general no tenemos mucha dificultad en reclutamiento. Es más difícil hoy que hace 12 años, naturalmente, porque hay fármacos muy buenos en el mercado. Pero la gente también entiende que es una forma de poner su granito de arena. De todas maneras, algún día conseguiréis informarnos
de los ensayos que hay podemos solicitar. O sea, los ensayos antiguos están todos publicados. Sí, pero todos nos quejamos de que realmente no hay un acceso directo a qué ensayos hay. Sí. La sensación general entre los pacientes es que es un mundo que o te lo propone el neurólogo o no llega a ti. Quizás... en esta ayuda del paciente empoderado, ¿dónde buscamos y cómo? Ya, quizás lo que no tenéis acceso son los datos individuales. Eso ni vosotros ni nosotros. Suele estar disponible para los investigadores principales del ensayo. Pero incluso los datos a largo plazo se nos van contando de vez en cuando. ¿Cuándo os contamos cosas? Cuando hay variaciones muy importantes. Te voy a dar un ejemplo muy cercano. O sea, el ensayo oratorio, el ensayo inicial con formas progresivas primarias, pues los datos están publicados, son muy buenos datos. Sabéis lo que hace el fármaco en progresión en pacientes con primaria progresiva. Sí. Estos pacientes pasan al ensayo olero, primero brazo de extensión y ahora en el olero, y lo que se demuestra a lo largo de todos estos años es que el fármaco sigue siendo eficaz con unos efectos secundarios que son los que esperábamos. Infecciones muy recurrentes, pero que no hay grandes novedades, por eso no nos contamos cada vez, ¿no? Ya, pero cuando, y por eso no se publica. Y cuando empieza una línea de investigación es cuando estamos un poco lejos como pacientes de esa nueva línea de investigación. Ahí entiendo que tendríamos que establecer algo más de comunicación directa. Posiblemente, pero ten en cuenta que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un ensayo con tolebrutinib, que es posiblemente de los brutinibs el segundo más antiguo que tengo, en formas secundariamente progresivas. Llevamos ya casi 3 años. Yo no sé nada todavía. O sea, no es que yo no quiera contar a mis pacientes, es que los datos no han sido presentados todavía. Sabemos algunas cosas, pero son cosas secundarias. O sea, es una información que para nada tiene interés, porque todavía me acuerdo, todavía me acuerdo cuando se publicaron los resultados del oratorio, que yo estaba en la playa y reuní a la familia para contar los resultados del estudio, porque me hacía muchísima ilusión que por fin teníamos algo en formas primariamente progresivas. O sea, cuando nosotros nos enteramos... Los pelos como cambian, me pone ese comentario. Somos los primeros que queremos cantarlo a los 4 vientos, porque por mucho que la gente no lo sepa, un ensayo clínico requiere un trabajo ingente de muchísima gente. Cuando vienes a una visita de ensayo, hay 20 personas trabajando para que esa visita salga bien, todas coordinadas. Entonces, cuando sale bien, celebramos todos. Es una victoria para todos. Muy grande. Muy grande. Investigación en síntomas. Ay, nuestra campaña de batalla. Neuropático, control de esfínteres, fatiga, etc. Todo. Sí, el lunes daba una charla para enfermería y les contaba todos los síntomas y esa pregunta ha salido porque siempre sale. Y desde aquí, que sé que voy a tener repercusión, animo a la industria farmacéutica, a los que pueden hacer algo en ese sentido. Ese es un gran gap en esclerosis múltiples. Que es lo que da calidad de vida. Al final, lo que de verdad os importa. O sea, a ti te da igual o relativamente igual tener una lesión u otra en resonancia, pero a ti no te da igual que tu espasticidad empeore. Cierto es que hemos avanzado respecto a hace 10 años, pero vamos muy despacito. Y los fármacos sintomáticos pues siguen siendo antiguos, mal tolerados, con muchos efectos secundarios. Con muchos sueños, yo lo considero uno de los primeros. De hecho, hace un par de años, un poco junto con la pandemia, nosotros hemos empezado a trabajar profundamente en aunar parte de estos síntomas en un síndrome, de tal forma que el neurólogo pueda tratar varios síntomas con un único fármaco. El famoso síndrome Spasticity Plus, o sea,
el juntar a la espasticidad, el dolor, las alteraciones del sueño, alteraciones vesicales, espasmos dolorosos, varios síntomas que se tratan bien con un único fármaco, que sabemos que funciona con un único fármaco, para evitar precisamente esa serie de efectos secundarios, de interacciones entre fármacos que muchos tenéis. Y que en vez de ganar calidad de vida, Resta en todos los sentidos, no solo físico, muchas veces también resta en el sentido cognitivo y emocional. Dos preguntas por cerrar, porque podríamos estar hablando hasta el infinito, pero dos muy concretas para terminar. Microbiota, macrobiota, moda, futuro. Futuro. O sea, nosotros participamos con coordinadores además de un proyecto internacional europeo donde se está reclutando pacientes de reciente diagnóstico con líquidos, sangre, heces, precisamente para estudiar a gran escala la microbiota, pero es futuro, igual que las células madre, igual que las terapias CAR-T. Todo eso es investigación que se lleva a cabo desde hace algún tiempo, pero que los resultados los veremos dentro de unos años. Última pregunta. Si un virus es el que activa el inicio de la esclerosis, o al menos parece que en eso estamos, ¿una vacuna? Eso nos preguntamos todos, ¿no? A ver, no nos valdría a nosotros ya, pero evitaríamos un futuro con esclerosis, ¿no? Pues un virus actúa como actor muy importante en la génesis de la esclerosis múltiple, pero no es el único actor. Hay muchas otras cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el tabaco, que es mucho más fácil de cambiar en la población general y cuyas medidas sanitarias deberían ser mucho más incisivas. Pero es cierto que llevamos años trabajando en encontrar una vacuna que nos permita vacunar a las generaciones venideras para evitar esclerosis múltiple. Os quedáis en paro, pero felices entonces. Ojalá. Yo creo que los neurólogos no nos vamos a quedar en paro mientras envejezca la población. No, eso va a ser imposible, porque lo que no haya de múltiple va a haber de Alzheimer, vamos, fijo. Lo que yo quiero decir es que cada vez que damos un pasito para adelante en la vacuna del Epstein-Barr, el virus muta. Entonces, es muy complicado. ¿Por qué hasta hoy no hemos encontrado vacuna para el VIH? Porque son virus muy mutantes, muy difíciles de coger. ¿Por eso o porque generaríamos anticuerpos antes de...? Y no es solo, a ver, posiblemente una vacuna en un paciente de esclerosis múltiple no sirva para nada, porque el virus ya está acantonado, ya está dentro de tu cuerpo, ya está mutando, ya ha generado la respuesta autoinmune. Lo importante en la vacuna sería vacunar poblaciones sensibles. Se ha publicado un trabajo no hace mucho tiempo, australiano, si no me equivoco mucho, donde lo que evalúan es el efecto económico que tendría vacunar a las personas contra Epstein-Barr. Y se ha visto, por ejemplo, que si vacunamos a los niños pequeños no sirve para nada. No, tendríamos que vacunar a los adolescentes. De hecho, esa es una de las hipótesis de por qué en el primer mundo hay más esclerosis múltiple que en los países en desarrollo. Posiblemente porque al tener una mejor sanidad y un mejor nivel de higiene, los niños que deberían pasar la mononucleosis infecciosa o la infección por el Epstein-Barr pequeñitos, 1, 2, 3 años, pues la retrasan hasta el momento en que empiezan a tener contacto más estrecho con sus iguales, ¿no? Que es la adolescencia. Y el problema de la múltiple no son los niños con mononucleosis, son los adolescentes con mononucleosis. Pero desde la adolescencia muchos ya tenemos síntomas. En la adolescencia muchos ya tenéis síntomas de esclerosis múltiple. Por eso nosotros sabemos que no entendemos completamente los factores que generan la enfermedad.
¿Y por qué, por ejemplo, en el niño sí y en el adolescente no? O sea, ¿por qué la inmunidad se activa en el adolescente y no en el niño pequeño? ¿Y tiene una relación hormonal o no puedes tener? Muy posiblemente. Se ha visto, por ejemplo, cómo antes de la menarquia en la mujer, la proporción varón-mujer es prácticamente idéntica, 1:1. A partir del momento de la menarquia es cuando se dispara la incidencia en la mujer. Sin embargo, todos los ensayos que hemos hecho intentando añadir estrógenos o hormonas sexuales no han funcionado. No hay respuestas para todo. Vuelvo a insistir que nos queda muchísimo y espero que en el futuro tengas la amabilidad de dedicarnos un rato. Nos queda mucho, pero también nos queda mucha energía para seguir trabajando. Por eso, un mensaje positivo para 2024. Pues eso, yo creo que a los investigadores nos queda mucha ilusión y mucha energía para seguir trabajando y yo percibo que en la población de pacientes con esclerosis múltiple también queda mucha energía, muchas ganas para mucho rato, con lo cual la colaboración entre investigadores e investigados fundamental para que esas mismas respuestas que hoy no puedo contestar, las pueda contestar dentro de no mucho. Muchas gracias. A ti, un placer.